Muy buenas a todos y todas. ¿Qué tal, Samu? ¿Cómo estás? Muy buena, Juanjo, pues con muchas ganas ya. Perfecto, pues ¿te imaginas, Samu, pasar 2 décadas en un espacio donde el baloncesto se fusionase con la vida y donde la formación, el deporte y el compromiso fuesen de la mano? Pues Pues estaría bien, ¿verdad? sí, sí. Pues precisamente hoy presentamos a Cristino Menor, un entrenador que ha dedicado 20 años de su vida al Memorial Campus Antonio Díaz Miguel, trabajando con jóvenes talentos del baloncesto tanto en Galicia, en Portugal y en toda España. Y su compromiso, su pasión y su influencia en el desarrollo de jóvenes deportistas trascienden las canchas de baloncesto. Y además de todo esto, ha liderado numerosos programas deportivos, fomentando el baloncesto, sobre todo principalmente en la provincia de Lugo. Así que, como tú has dicho, yo no sé tú, pero yo estoy deseando conocer más a Cristino. Tengo muchas cosas que le quiero preguntar, así que, Cristino, bienvenido a Palabras Ganadoras. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Pues aquí encantado, encantado de estar con vosotros y que un gran amigo como Rubén Domínguez haya servido de Cicerone para conocernos. Un crack Rubén, la verdad. Cristino, yo te quería preguntar porque en una de las charlas que diste, la Escuela de Entrenadores en Madrid, hay un artículo que me gustó mucho sobre donde había puntos que se matizaban de la charla y decías una frase que es, y digo literalmente, un entrenador de baloncesto tiene un 60% de Rafa Nadal y un 40% de Vicente del Bosque. En otras palabras, un 60% de trabajo individual y el resto colectivo. ¿Con esto qué quieres decir? No sé si puedes explicarlo un poco más de detalle. Pues yo creo que el jugador hoy cada vez más es un individuo único, diferente. Esto lo habla muy bien Fernando Romay, de la singularidad. Y creo que cómo tú acompañas a un jugador, eh, lo tienes que hacer entrenable. Y entrenable quiere decir que individualmente en el equipo que lo pongas es capaz de rendir y es capaz de jugar. Tiene una autonomía y una capacidad de entrenamiento donde cualquier estilo de juego, unos le irán más, otros le irán menos, pero le va a permitir poder seguir avanzando. Esto no, como tú vayas arrancando, al final lo que todos queremos o todo lo que todos hemos visto de Rafa Nadal, que ha sido un modelo espiritual, ¿no? De lo que todos los entrenadores queremos, da igual el deporte que sea, todos, yo creo que nadie no querría tener en su equipo a alguien que no tuviera la mentalidad de Rafa Nadal. Bueno, pues yo creo que eso se trabaja y se consigue para que el individuo tenga ese tipo de reacciones. Y luego hay una parte muy importante que es que el cómo tú consigas gestionar grupalmente, donde todo el mundo se siente integrado, todo el mundo se siente importante y todo el mundo haga que las conexiones de todas esas individualidades se multipliquen, es lo que realmente hace el deporte colectivo especial. Y los equipos que siempre se habla de la química, eso es generar la química. Y la química en formación es un punto diferente. Y el punto diferente es que tú tienes que conciliar chicos y chicas que están en momentos adolescentes muy diferentes, en momentos vitales muy diferentes y que deportivamente tienen objetivos diferentes. Y hay que conciliar todo eso. Casi nada. Total. Hablabas también, Cristino, de que en la charla, una de las cosas que comentabas tú también era de que lo más importante, aunque también es complicado, es marcar un objetivo para ese jugador, ¿no? Que lo has comentado también, un objetivo que ya sea individual, pero cada vez tiene que ir enlazado con un objetivo colectivo que tiene el grupo. ¿Qué consejos le darías a un entrenador para trabajar esos objetivos individuales siempre y cuando, y cómo crees que debemos tratar a esos jugadores? Si debe ser de manera individualizada o atendiendo a cada uno de ellos. Pues mira, aquí os voy a contar una pequeña historia que yo creo que muy interesante, de la cual yo aprendí mucho. Yo entré
2000 y 2005 fui director deportivo en el Fútbol Club Oporto. Fue una oportunidad fantástica, una experiencia internacional que me dio muchísimo, primero porque me fui muy joven, ellos traían chicos a Mondariz, al campus, como citasteis antes, de hecho son 28 los años que hice en Mondariz y uno de los chicos que venía era, bueno, era el hijo del responsable financiero de la SAD de fútbol y presidente de la SAD de baloncesto, que en aquel momento aún era SAD de baloncesto, el doctor Fernando Gómez. Como digo yo, los listos, el base era el listo del Fútbol Club Oporto, era el base de baloncesto y el presidente Pinto da Costa lo hizo responsable de la SAD financiera. Bueno, esa casualidad me llevó a la invitación de que me fuera 5 años a Portugal y al Fútbol Club Oporto. Y aprendí muchísimo. Tuve la suerte de que fue la etapa de Mourinho en Oporto y ya sabéis que en un club de estos, cuando el fútbol va bien, pues todos respiramos. Si ellos estornudan, nos resfriamos muchísimo todos, ¿no? Pero fueron 5 años muy buenos y aprendí mucho cómo ellos estructuraban el fútbol. Y ellos estructuran el fútbol de una manera diferente, que es el que hacía scouting no era el responsable de cantera, porque ellos se dieron cuenta que cada vez que iban a por un jugador, iban en una carrera con Benfica o con Sporting de Lisboa y en el momento en que tenían un chico de Évora o un chico del Algarve, ya estaban pensando en el siguiente. Con lo cual hacían muchos cadáveres y perdían muchos recursos. Entonces hicieron que las personas responsables de los proyectos internos no fueran responsables de captación, para que solo se dedicaran en cuerpo y alma a los que ya tenían, no a los futuribles. Y esto les hizo maximizar. De hecho, ellos, para los futboleros, si les gusta, lo que hicieron fue, como no tenían dinero para ir a por Cristiano Ronaldo, a por Messi, iban a por cortes de jugadores estilo centrales, los Militao, los Pepe, bueno, todos estos que han venido por muchísimo dinero, lógicamente, porque facturar 30 millones de euros por cada central, pues para un club como Leoporto está muy, muy bien. Y ya tenían al siguiente preparado. Bueno, fue un modelo que yo aprendí muchísimo. Y cuento esta pequeña anécdota porque lo que me hizo reflexionar es realmente que muchas veces funcionamos así. Funcionamos a por el siguiente, con lo cual no exprimimos lo que tenemos en la mano. Y esto es fundamental. Da igual que tenga mucho o poco talento, nuestra responsabilidad es maximizar ese talento. Para ello, lo que hice después fue que la dirección deportiva no entrenase ningún equipo. Y cuando salí de Oporto y empecé con el proyecto en Lugo, lo que hice fue, tan pronto pude, fue no dirigir ningún equipo. Con lo cual la dinámica de los equipos era una, tenían su vida propia, su campeonato de turno, que para los chicos y los entrenadores es importante, sus metas colectivas a corto y a medio, y yo era un poco el responsable de que esa línea vital para ese jugador, como Adrián Chapela o como los Quintela o como Esther Castedo, todo este tipo de jugador, Alex Reyes, Miquel Ruiz, tuviera una línea en el tiempo que tuviera sus pasos a seguir y tenía, lógicamente, que convivir con esos objetivos colectivos de cada equipo. Pero yo podía estar viendo un partido y no sé, incluso me podría comer tranquilamente una zona que me estén haciendo porque yo estoy mirando o su comportamiento en banquillo o su salida o los pies en su salida de cada indirecto o cómo gestiona la previa de un bloqueo directo si es un 1 o cómo hace la recepción del primer pase en salida de contraataque y esto es lo que a mí me permitía trasladarlo a los específicos, al lunes, al miércoles o hablar con su entrenador y decir, mira, con él muy atento a esto. La dificultad en este ejercicio que haces genérico, para él doble o para él más pequeña. Y entonces ir adaptando en cada ejercicio, en cada momento, que las dificultades a las que tenían que enfrentarse o a los roles que tenían que desarrollar dentro del entreno colectivo fuera diferente. Por ejemplo, yo te enseño a defender siempre sobre mano izquierda para que tu mejora sobre mano izquierda sea brutal. Y durante un mes, 2 meses, los chicos que te van a defender en ese entreno no te van a permitir votar con la derecha. Me estaba dando un recurso táctico para el equipo y una mejora individual para ese jugador, donde su nivel de desarrollo le permitía que si, por ejemplo, era buenísimo ya en junior saliendo de pick and roll hacia derecha,
pues que él lo jugaba siempre hacia izquierda para hacerlo más completo. Y entonces este tipo de desarrollo lo íbamos haciendo. Otra cosa es que el día D, en la hora H, su entrenador utilice un bloqueo para que salga de derecha y sea eficaz. Bueno, pues eso hay que compatibilizarlo. Y os cuento toda esta historia porque yo creo que lo más importante es por qué llegas o de dónde, por qué llegas a un razonamiento. Y muchas veces, si no sabes por qué llegas, muchas veces te pierdes la esencia. Y la esencia es saber qué generó en ti esa preocupación. Y yo me di cuenta que hay que maximizar lo que tenemos en las manos. Eso me parece muy importante. Me parece brutal y esto que comentabas de esa experiencia en Oporto, de cómo luego te la llevaste tú a otros clubes, lo quiero enlazar con una cosa que te quería preguntar, que también te escuché comentarla y no quiero dejarla pasar, que es el tema de la filosofía del club. Comentabas, me acuerdo que retabas a la gente a decir, ¿estáis de acuerdo con la filosofía de vuestro club? Claro, esa pregunta en realidad tiene trampa, porque si no estás de acuerdo, ¿qué pasa? O sea, la pregunta es, ¿debería de ser el club quien se adapte al entrenador? ¿Es el entrenador quien se adapta al club? ¿Es un equilibrio entre ambos? ¿Y cuánto tiempo tarda en construirse una filosofía de club? ¿Y cómo se construye una filosofía de club? Te hago todo este bombardeo de preguntas, ¿sabes? Creo que sabes por dónde voy, pero entiendo que no debe de ser nada fácil y dependerá mucho de las personas que gestionen ese club en concreto, de adaptarse a una cierta filosofía que tú, por ejemplo, en tu caso ya traías de Oporto. Bueno, ahí hay dos temas para mí muy importantes. La primera es que yo es algo que se lo digo siempre a los chicos que yo he formado en la Escuela Gallega de Entrenadores o en las diferentes oportunidades que he tenido de formar. Se ha quedado. Que el dinero para lo único que vale es el único objetivo de tener un poco de capacidad económica en la vida. Yo esto lo veo fundamental. Eh, si tienes esa suerte, por eso es tan importante convencer que nadie puede querer o nadie debe pretender ser un entrenador profesional sin una formación académica e intelectual muy potente. Yo hacía económicas y cuando vino el Oporto en una oportunidad, lo dejé todo y me fui. Y mi único mérito en la vida fue haberme casado con mi mujer, que aparte de ser maravillosa, pues tiene una farmacia en propiedad y me ha permitido trabajar donde quiero y y con la gente que comparte lo que yo pienso. Y esto me parece fundamental. Evidentemente, lo ideal es que uno tenga su capacidad intelectual, su carrera, su formación, lo que desee, pero que lo tenga porque esa es la capacidad que a ti te da el poder ser independiente y estar en un sitio en el que tú quieras estar. Que luego la vida te lleva, como yo he tenido esa suerte, a que tu pasión se convierta en tu trabajo, pues bendito sea Dios. Pero no puede ser el objetivo inicial. Nadie puede decir con 18 años, yo voy a vivir de ser entrenador profesional. Creo que no nos lo podemos permitir. Yo voy a tener los recursos intelectuales para poder ser una persona independiente. Y para eso hay que formarse y hay que estudiar. Y a partir de ahí, o formarse en una profesión. Y a partir de ahí uno escoge dónde realmente quiere estar. Esta es la primera parte que yo creo que te permite estar en los sitios donde tú puedes desarrollar tu trabajo, ¿no? Ujú. Y lo segundo es tener y conseguir los proyectos no son de los entrenadores, no es verdad. Los proyectos son de los directivos. Eso es fundamental. El proyecto en Lugo no era de Cristino Menor. El proyecto en Lugo fue de Antón Bau, que fue presidente de Brogan y vicepresidente de Diputación, y decidió que el dinero público, además de para una sociedad anónima deportiva, tenía que ser para una fundación de capacidad provincial y un proyecto de cantera. Y que si no, no tenía sentido meter dinero público en eso. Con un político que lo tiene claro y que hacía lo que decía, que esto no siempre es fácil, y con José Antonio Canela, que hoy es presidente de Brogan, por cierto,
En aquel momento era presidente de estudiantes, tenía claro que esa era la línea. Y a mí me la pusieron en la mano y yo lo único que hice fue desarrollar lo que me dejaron, porque estaba completamente de acuerdo. Eso hoy no pasa en el Breogán, desgraciadamente. Pero en aquel momento sí pasaba. Y eso es lo que te permite estar o no estar. Entonces, yo creo que los entrenadores son los muy importantes, pero los responsables de los clubs, como en su momento os contaba que fue el doctor Fernando Gómez en Oporto y el Quiso, o Manolo Vidal en Peleteiro, 8 años que estuve antes de irme a Oporto, fueron las personas que realmente a mí me extendieron la mano para decir, creemos en lo que piensas, vamos a ponerte los medios, si podemos, y vamos a dejarte trabajar. Y todo lo que sea una dirección deportiva que se hable de menos de 5 años, mi consejo para los directores deportivos es que digan que no van, que es mentira. Les estarán ofreciendo dinero o les estarán ofreciendo un máster para que haga a varios entrenadores. Pero nosotros en estudiantes, yo entré en el 2005. Del 2005 al 2010, para que os hagáis una idea, la generación de Adrián Chapela era mini básquet, era mini. Del 2010 al 2020, nosotros es cuando se nos conoce en España y hacemos los 23 campeonatos de España y empiezan a salir chicos y chicas y empezamos a estar estructurados. Pero nadie habla del 2005 al 2010, no éramos nadie. Solo nos estábamos construyendo, formando un montón de entrenadores, generando las bases, con lo cual se necesita tiempo. Y que los que realmente llevan la línea del club te permitan largo plazo y crean en lo que vais a hacer, para que luego tú puedas ir captando gente que crea en lo que tú quieres y generar una filosofía de club. Y cuando tú empiezas, esa persona que te invita a ese proyecto, tú te tienes que ver identificado. Puedes estar en la cadena siendo un chico de 16 años, 17, 18, con muchas ganas, pero cuando vosotros, Samu, Juanjo, vengan a hablar conmigo, yo me lo tengo que creer. Y Juanjo y Samu tienen que tener, o ellos mismos, o los que tengan detrás en su proyecto, la garantía de que eso durante 5 o 6 años va a tener una estabilidad para realmente crear una conexión donde todo lo que se haga en mini tiene relación con lo que se hace en infa, con lo que se hace en cadete, con lo que se hace en junior, y todo el mundo vaya de la mano. No ser iguales, creo, como os decía antes, hay que ser entrenables. Tener entrenadores de diferentes perfiles dentro de una entidad creo que es bueno y sano, pero y que tengan mucha independencia, lo táctico, lo constructivo, pero los básicos y el orden tiene que tener un criterio. Vale, yo me he quedado antes con el run run de cuando has comentado lo del tema de que en los partidos, lo de que has dicho de la zona, que a ti te da igual comerte una zona, me he quedado con ese run run y que al final prefieres fijarte en el, pues eso, en el movimiento de pie al pasar un bloqueo, en cómo va a puntear, en cómo cierra el rebote, en cómo, algo más específico para después trabajarlo en los entrenamientos. Y yo te quería como preguntar, porque es verdad que muchas veces los entrenadores, sobre todo en categorías más superiores, de cantera, como que tendemos a enfocarnos más en temas tácticos dentro del partido y cómo resolver esos temas tácticos, como tú has comentado, los de la zona. Entonces, te quería comentar si cómo podríamos, eso, pregunta cómo podríamos crear una, o sea, si es igual de importante en categorías superiores como en inferiores. Mira, yo lo que te comentaba era en el contexto de por qué yo no dirigía equipos, lo cual a mí me permite ver eso en la grada, que es muy diferente estar en el banquillo. Esto es muy importante porque yo evidentemente si estoy dirigiendo un equipo que lo he hecho durante muchos años y ahora lo vuelvo a hacer, el partido te absorbe y es natural y es bueno, porque yo creo que un entrenador tiene que dirigir un equipo y los chicos tienen que aprender a competir, que es una parte que también genera mucho conflicto y no tiene ningún conflicto. Los niños tienen que aprender a competir y cuanto antes mejor. Y los niños tienen que aprender a ganar y tienen que aprender a perder y compitiendo. Otra cosa es los recursos tácticos que tú vayas utilizando, que te vayas permitiendo en cada momento para ser coherente, porque yo siempre lo digo, nosotros permitimos la calculadora con niños de 8 años, 7 años, no, ¿no? Bueno, pues un bloqueo es la calculadora.
no hay más. La zona es la calculadora. Entonces, ¿qué te permites tú? ¿Qué recursos estáticos te permites tú? ¿Que pones la Z antes que la A? No puedes. ¿Pones la Z antes que la M? No puedes, ¿no? Pero luego tu partido lo tienes que dirigir. Yo que aconsejaba, por supuesto, si hay una estructura donde tienes a alguien que puede hacer eso, como nosotros podíamos hacerlo, pues es la ideal, porque a ti te va permitiendo acompañar a un jugador o a varios jugadores donde tienes a alguien fuera. Yo que pedía, que les decía en los cursos, porque no todas las estructuras son tan grandes, eh, tirar de nuestros compañeros. Nuestros mejores amigos son los compañeros. Los compañeros buenos son los que nos dicen lo que no queremos oír. Si yo estuviera en un club con Rubén Domínguez, cuando estábamos en Peleteiro, que coincidimos en Peleteiro y éramos universitarios y teníamos lo justito para tomar una cervecilla y romper muchas hojas, muchas servilletas de papel, como si fuera ajedrez, yo hago esto, entonces lo otro, él me venía a ver a mí y yo lo iba a ver a él. Y esto es muy bueno para los jugadores, es tú diriges el partido, pero Juanjo está viendo tus jugadores y te está viendo a ti, y viceversa. Porque es una manera de que cuando acabe el partido, él estará viendo cosas y él sí desde fuera puede cambiar el prisma. Es decir, yo me voy a fijar, y lo habláis previamente, oye, pues fíjate si realmente toca balón, fíjate si se arruga en cada situación de tiro que hay y prefiere darla a jugársela. Muchas veces son situaciones emocionales y psicológicas dentro del juego, actitudinales, tácticas o técnicas, y vais poniendo el ojo donde vosotros lo estáis viendo. Pero sí que es verdad que muchas veces hacerlo a la vez todo es muy difícil, muy difícil. Con lo cual, yo creo que este es un buen recurso. Tener un ojo de fuera que me complemente, que me complemente. Yo, de hecho, mi ojo se hizo torpe para el juego, por así decirlo. Tácticamente, colectivamente hablando, mi ojo se hizo torpe, se hizo muy agudo en lo que es la mejora técnico-táctica del jugador, pero se hizo torpe para el colectivo, lo cual es malo también, ¿no? Pero bueno, llega un momento que el contexto de la especialización, esto en la Universidad Americana o en la NBA, pues es el pan nuestro de cada día, la gente se va especializando. Nosotros tenemos que ir configurando todo en uno, y yo creo que el tirar dentro del propio colectivo de mis compañeros entrenadores para que me den una perspectiva de fuera, es un recurso que casi siempre lo tenemos a mano y creo que es muy interesante. Buenísimo. Yo no quiero dejar pasar la oportunidad porque antes previamente también comentaste de pasada la importancia de la independencia del entrenador, pero te quería preguntar exactamente, y ahora además lo puedo confirmar con esto que has comentado de apoyarte en alguien de fuera que sea como ese ojo del que estás comentando. ¿Qué significa realmente que un entrenador sea independiente para Cristino? Bueno, aparte de la situación económica vital que os decía antes, porque Ujú. cuando la vida pasa, vas creciendo, tienes hijos y si esto en un momento dado se convierte en tu profesión, yo no soy mejor que los demás. Mis hijas van por delante de todo y si tienen que comer y dependen de mí para comer, voy a hacer eso o cualquier otra cosa, lo que haga falta, ¿no? Entonces me parece que la independencia es muy importante desde el punto de vista vital. Vale. Esto en psicología se estudia, yo me formé con Rubén en coaching, tú necesitas tener tus básicos cubiertos en la vida y entonces te preocupas de lo siguiente, ¿no? Bueno, pues esto yo creo que a un entrenador le pasa un poco lo mismo. Tú tienes que tener los básicos cubiertos dentro de la estructura en la que estés. Y a partir de ahí, yo creo que la gente piensa que independencia es hacer lo que uno quiere todo el tiempo. No, la independencia es poder estar donde uno lo respeta y es capaz de convivir con un proyecto que no va en contra de lo que uno piensa. Porque la independencia tiene las dos partes. Si yo quiero ser independiente y no único y solo, porque yo no creo que los proyectos dependan de una persona o se puedan hacer solos, depende de tu capacidad para complementarte y para acompañar y que te acompañen. Entonces, me parece muy importante, en función de dónde estés, la independencia es tu capacidad para convencer a otros que te acompañen y tu flexibilidad a la hora de adaptarte para poder acompañar a otros que están en esa cadena por encima de ti o incluso por debajo de ti. Y yo creo que esas dos partes
dentro de lo que es la independencia es muy importante. Y siempre relacionamos independencia como un toque de pecho, ¿no? De yo estoy aquí, hago lo que quiero. No, no, el hacer lo que quiero es tener la capacidad muchas veces de flexibilizar, de siempre construir. Y en el momento en que tú estés en un sitio que la sensación que te da es que tienes que destruir más que construir, no estés. Lo castigues, ni lo juzgues, no estés por construir. Pero si crees que hay un momento dado que no puedes construir, yo creo que no vale la pena estar. En el momento en que haya una esperanza de que puedes construir, de que puedes aportar, de que sin perder tu identidad puedes hacerlo crecer, creo que vale la pena estar. Aunque no sea fácil, ¿eh? Nadie está hablando de que sea fácil. Y lo que tú comentabas antes también de no ir a la Z sin no pasar antes por la A y por todas las fases que tiene que pasar tanto el entrenador como los niños y niñas. Y yo te quería preguntar también sobre eso porque en tu charla comentaba la importancia del uso del lenguaje, el enseñar directamente desde minibásquet o incluso categorías inferiores la pizarra, pero no porque aprendiesen temas tácticas ni nada, sino para que vayan haciéndose a lo que es el lenguaje del baloncesto. ¿Qué importancia le darías a que los niños y niñas sepan utilizar ese lenguaje? Pues muchísima. Hay varias cosas. El tener tiempo, el haberme podido dedicar profesionalmente toda mi vida a esto, lo que me ha generado es tiempo. Y el tiempo es oro, pero cuando estás en una parcela donde hay muchísimos compañeros tuyos que tienen un mérito increíble, que cogen sus balones, que salen de su curro, que salen de su universidad y no tienen el tiempo mental disponible que tienes tú, creo que cuando yo doy los cursos, estas charlas, me siento obligado siempre a hacerlas porque creo que he sido tan afortunado que lo único que puedes hacer con la gente es regalarle pequeñas recetas, pequeñas ideas que le faciliten la tarea y que le faciliten la vida. Y esta son de esas conclusiones que después de muchos años estás en una conversación y dices, para. ¿Dónde se utiliza más la pizarra? ¿En primaria o en secundaria? En primaria. Y como hay 4 padres o 3 compañeros que dicen, mira este que se cree Aito o que se cree Mesina con la pizarra, pues dejas de hacerlo. O dejas de grabar tus entrenos, o dejas de usar un móvil. ¿Pero por qué? El problema, el problema no es la energía atómica, el problema es cómo le des utilidad a la energía atómica. Y tenemos, pues efectivamente, la pizarra es una bomba de relojería si la utilizas mal, pero si la utilizas bien. Yo siempre pongo en los cursos un ejemplo que es, intenta explicarle tú a un niño de 10 años que quieres a los 5 jugadores detrás de la línea del balón. ¿Cuánto tiempo tardas eso en hacer una pizarra? Pones una bolita y haces 1, 2, 3, 4, 5, todos detrás del balón. ¿Sí? Vale, perfecto. Se acabó. Todo el mundo entendió que cuando bajamos a defender, todo el mundo tiene que estar por detrás de la línea del balón. Entonces, es un ejemplo donde eso es una pizarra maravillosamente utilizada. Y tú tienes que tener esos recursos para poder trabajar con ellos. Y con eso lo hacemos con todo en cada fase. Si tú procuras que en cada etapa tú le vas dando importancia a cada situación, otra reflexión que hacíamos era, el deporte es un deporte, ¿el baloncesto qué es? Un deporte de equipo. El baloncesto es un deporte de equipo. Ah, muy bien, un deporte de equipo. ¿Cuál es la base del juego de mini para abajo? Casi de infa para abajo. El uno contra uno. Es para. Una de las dos afirmaciones no es correcto. ¿Cuál es la posición básica del baloncesto? La triple amenaza. No, no puede ser a la vez la base del baloncesto el uno contra uno y la triple amenaza. Será la doble amenaza, porque la triple no existe. ¿Cuánto tiempo trabajamos uno por uno y uno por cero desde que son baby basket? Desde que son, vamos a dejar el baby, es otro mundo, ¿eh? Que aparte no domino y me parece un mundo diferente. Primero y segundo de primaria me parece un mundazo diferente para trabajar con ellos. Pero vamos a poner de tercero a segundo de la ESO. ¿Cuánto tiempo esos niños hacen uno por uno y uno por cero?
El tiempo mental que estáis pensando es el tiempo que un jugador no tiene ni siquiera la oportunidad de pasar el balón. Luego todos decimos que pasamos mal y que es el elemento técnico más difícil de aplicar. Hombre, claro, hombre, claro. En nuestros volúmenes de entrenamiento el pase está capado permanentemente. ¿Cuántas situaciones de 1 contra 1 generamos donde el jugador empieza a jugar el 1 contra 1 y acaba haciendo un mal tiro? ¿Quién provoca el mal tiro? Tú como entrenador. Porque si yo te doy un balón, le digo, Samu, defiende a Juanjo. Juanjo agota bote y Juanjo, ¿qué hace? Se tira una chufla. Una chufla. Si Juanjo el sábado se tira esa misma chufla, yo en la banda le digo, Juanjo, ¿qué haces? Y Juanjo, que es muy respetuoso con 11 años, no se atreve a girarse y decirme lo mismo que el lunes, que el miércoles, que el viernes. Claro, porque yo he provocado esa situación. Si yo juego ese 1 contra 1 con pasador y le digo, no, mira, juegas 1 contra 1, si no generas ventaja tienes que darla. Eso no quiere decir que nunca juegue 1 contra 1, porque entonces habría jugadores o chicos que le intimide el 1 contra 1 y no lo jueguen nunca. Esto no es bueno o malo, es una reflexión al tiempo que yo dedico a algo. Pues esas son las reflexiones que hay que regalar. Digo, esto lo tengo que emplear y lo tengo que tener en cuenta. Y la segunda es, el baloncesto es deporte equipo. Bien, ya tenemos resuelto el pase. Pero, ¿y el baloncesto es deporte de contacto? Sí, el baloncesto es deporte de contacto. ¿Cómo se tira una niña de vuestros coles que juegue a vóley? ¿Cómo se tira al suelo con 12 años? ¿Se lo piensa una niña de 12 años para levantar un balón? No. ¿Cómo juega un extremo de balonmano que mete gol desde banda? Se tira y rueda por el campo sin problema. Un niño de baloncesto, cuando mira el suelo, que normalmente son algo longilíneos, o una niña mira así el suelo, y en cadetes queremos que sean duros haciendo bloqueos. Pero si no se han tocado desde que tienen 6 7 años. ¿Por qué no convertimos el contacto y el juego del contacto como algo natural? Que cuando yo me agarre o me agarre a alguien, hago juegos de agarre, de empuje, de choque, de pelea, juegos predeportivos. Luego lo aplico. Y el primer día que juegue contra un equipo durísimo y me vengan a apretar, y que sea lo mismo que el lunes, que el miércoles, que el viernes, porque me ha agarrado. Yo hago un ejercicio que siempre les pongo un balón en banda y le digo a un chico o una chica, agarraros. Y me miran, agarraros todo lo fuerte que podáis. Y tienen que hacer un ejercicio de lucha hasta que se suelten. Y cuando se sueltan pueden recibir el balón. ¿Y sabéis qué pasa cuando hago esos ejercicios? Que se ríen. Se ríen. Con 9, con 10, con 11, con 12, se ríen. ¿Sabes qué pasa cuando viene el fin de semana y juegas con un equipo muy potente? O llegas a un campeonato de España y una autonomía que tiene más potencia que tú, te echa del campo, que te ríes, porque no pasa nada, no pasa nada. Y has fomentado el contacto desde el juego, desde el que no haya un problema. Y esto es lo que te permite crecer, analizar qué es lo que pasa realmente en el juego y cómo lo trasladas y en qué etapa lo trasladas. Si tú te comes el contacto, que es la A, en mini, no pidas a un cadete que vaya a los cocodrilos. No va nadie a los cocodrilos, ¿eh? Si tú te pasas 4 años sin que te toquen, el quinto dices, mira, raza blanca, alero tirador. Fin. Claro. Total. Y luego viene que todo se va al triple. Como evoluciona todo, que se va todo el mundo al triple, que tira triples hasta... Vale, Sí, vale. es que, mira, hubo una época que vosotros la vivisteis, entiendo, generacionalmente, donde ser interior era pecado. Y entonces todos teníamos que tener jugadores de 2 metros o niñas de 1,70, 1,80, que todos jugaran de cara y fueran Kukoc. Todos tenían que ser Tony Kukoc y tal, ¿no? Bueno, eso está bien. Por supuesto, esto está bien porque normalmente nuestros grandes, que son de mentira, con suerte miden 1,80, 1,90 cuando luego son junior y ya no pueden ser grandes. Entonces, eso evidentemente está bien, todos tienen que hacer de todo, pero de todo es de todo. De todo es de todo. ¿Por qué el pequeño no postea bien? Y luego encuentras un Prigioni y es capaz de jugarlo fantásticamente bien.
¿por qué no generamos esas situaciones? ¿Por qué todo el trabajo de pies, de interior, que es exactamente el mismo que vas a utilizar luego en pick and roll para meter a tu pequeño en el directo, por qué no lo anticipas y por qué no lo utilizas? Y estás fomentando el contacto y jugar todos en todos los sitios. Eso te va dando. Eso te va dando todo el tiempo. Y eso es parte del juego. El parte de que contacten, el parte de que jueguen de todo. Y yo le decía a los jugadores que de esa generación que decían, no, no, yo tengo que jugar de cara, Chris, porque es que aquí me haces jugar de interior y voy a ser exterior. Y yo les decía, mira, de los fuera a los cocodrilos no va nadie. ¿Y sabes luego quién? El que es capaz de estar en la zona con los cocodrilos. Y ahí lo conocisteis bien, luego había jugadores como Jiménez, que eran capaces de, o Mumbrú, que al final daba igual. Esta discusión eterna de los jugadores que quieren jugar fuera, pero que tú por necesidades de equipo, en formación, los pones un poco más interiores y tal. Y digo, no, es que yo quiero jugar de fuera, Cris. Y yo, perfecto. ¿Sabes cómo define? ¿Cuál es la diferencia entre Jiménez y Garbajosa? ¿Qué lo define a uno como tres? ¿Quién postea mejor? ¿Quién posteaba mejor? Jiménez. ¿Quién tiraba mejor? Garbajosa. ¿Y entonces por qué Garbajosa era el 4 y Jiménez el 3? Porque tú eres lo que eres capaz de defender. Buena frase, ¿eh? Si tú eres capaz de defender un 3, eres un 3. Si eres capaz de defender un 2, puedes ser un 2. Si tú no puedes defender un 3, no puedes jugar de 3. Entonces, ¿quieres jugar? ¿Eres longilíneo? ¿Eres grande? Perfecto, mañana específico de defensa. Cuando seas capaz de defender un exterior, entonces juegas de exterior. Porque el 4 va a poder tirar igual que el 3 o más. Ahora, quiero que mis exteriores puedan defender exteriores. Eso es lo que te define como jugador, en términos de rol. Términos de rol, ¿no? Hoy todo esto ha cambiado mucho y todo el mundo hace mucho de todo, que yo estoy encantado. Esa línea de Warriors donde nos ha llevado a ese juego total, que me siento súper identificado, pues esto teníamos que haber trabajado en esta línea desde hace mucho tiempo, ¿no? En relación a los roles. Pero sí que es una manera de interpretar el juego donde cada paso que hemos dado en el contacto, en el juego sin balón, en los básicos donde no se necesita talento, ahí no fallemos y nos hagamos entrenables. Y luego el que tenga un poquito más de talento y se haga especialista en alguna cosa, pues desarrollar una fortaleza. Buenísimo. Ya, bueno, podemos estar aquí hablando. Me está pareciendo súper interesante y súper enriquecedor, pero ya, pues, carando un poco el final, hiciste un símil sobre que los jugadores tienen disco duro y de que dependerá de los mensajes que vayas dándole a lo largo de todo su crecimiento como jugadores y como personas, que será lo que se lleven en el disco duro. Entonces, eh, ¿qué mensajes, qué valores piensas que deberían de ser como los fundamentales que debería tener todo jugador? Bien, efectivamente. Yo, cuando a los entrenadores, siempre que digo que después de esta experiencia maravillosa, hoy cumplo 50 años, exactamente hoy. Ah, muchas felicidades. Felicidades. Tengo, y mi primer equipo lo entrené en Ferrol. Yo soy de Ferrol y viví aquella etapa del Loar de Ferrol, donde en el Tirso de Molina entrabas en un col y ponía prohibido jugar a fútbol. Yo soy de esa generación donde me crié con eso. Y el estímulo de todo lo que iba aprendiendo me iba haciendo único. El disco duro no se puede resetear, no se puede resetear. Y somos lo que les decimos y lo que hacemos con ellos y lo que no les decimos y lo que no hacemos con ellos. Cada etapa tiene su momento y lo que dejamos de hacer no es recuperable. Entonces, por eso yo le digo a los entrenadores que desde esos 14 años hasta hoy los 50, para mí la conclusión más importante es: el jugador, da igual que tenga 8, 18 o 28, solo te respeta, que es lo fundamental entre la relación de un entrenador y un jugador, solo te respeta si cumples dos cosas. Una es que te impliques con ese jugador, con todo lo que implica
con todo lo que significa la palabra implicar. Y dos, que tengas conocimiento. Si el jugador tú te implicas mucho y tienes muchas ganas y mucha ilusión con él y te dedicas mucho a él, pero el jugador huele, y con 10 años huelen esto, no lo saben transmitir, pero lo huelen, que su entrenador no tiene conocimiento, no va a creer, no te va a respetar. Y con 18 igual y con 28 igual. ¿Qué es lo que cambia? Que no es lo mismo lo que tienes que saber para entrenar a uno de 8 que a uno de 18 que a uno de 28. Lo que cambia es el contenido. Por eso es tan importante el disco duro. Porque cuando yo hago parte de una etapa de 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15 años, tengo que saber que soy fundamental y tan importante como el de 28, como el del Real Madrid o como el del Juventud. Mi responsabilidad sobre el crecimiento para maximizar la potencialidad de ese jugador es máxima. Y evidentemente todos tenemos que hacer un recorrido. Y yo, evidentemente, aquel chico de 14 años seguro que era malísimo y el de 20 era choquísimo. Hoy espero no serlo tanto. Tenemos que aprender, eso va inherente a nosotros, es humano y es natural. Pero sí con esa conciencia de que yo tengo que tener la responsabilidad de que el momento vital de ese jugador no vuelve. Y tengo que hacer todo para que si en ese momento ese chico le toca tener una buena coordinación, le toca tener un volumen de trabajo de dominio de balón, le toca aprender a recibir sin necesidad de bloqueos mejor que nadie, a jugar contraataque mejor que nadie, y luego sé que tengo que dedicarle un volumen de horas a que su gestión de tiro sea buenísima para que cuando tenga más rango no vaya con problemas mecánicos, es mi responsabilidad en ese momento. Y es tan importante o más que el siguiente de la etapa. Entonces lo que tenemos que hacer es que no es más importante el entrenador del junior autonómico que del INFA o del mini. Y cuando pertenecemos a un grupo, a un equipo que está formando integralmente un niño desde que entra en el club con 6 años hasta que se va con 26, todos los entrenadores son exactamente igual de importantes. Igual. Y tienen que tenerlo claro. Y son importantes con el que va a llegar o tiene un poquito más de posibilidades y con el que a lo mejor va a ser fisio o con el que va a ser aficionado. Pero nuestra responsabilidad es maximizar todo lo que tengamos en nuestras manos. Y por eso hay que maximizar el tiempo. Esa es la clave. Total. Y el otro día reflexionábamos, Juanjo y yo, sobre el tema de que lo que tú has comentado, de que el entrenador al final se hace respetar, se tiene que hacer respetar por el conocimiento que sea capaz de transmitir a sus jugadores. Hay muchas veces, pues algunos van de una manera más autoritaria, más porque lo digo yo, pero ellos buscan ese y por qué todo el rato. Entonces me parece súper interesante eso que comentabas. Sí, sí, sí. De hecho, hay frases, ¿no? Hacemos a veces, muchas veces el juego, cuando tú a un jugador le dices, vamos, vamos, venga, vamos, vamos. Y tendrían que hacer como Forrest Gump, ¿a dónde? Mira, vamos, ¿a dónde? ¿A dónde Claro. vamos? Por eso hablábamos antes del lenguaje, que yo creo que hablamos de otras cosas. Cuando tú a un jugador le hablas del lenguaje y lo que le tienes que enseñar, no se le ocurre a nadie en piano decirle toca esa tecla. Nadie dice toca esa tecla. O vosotros que sois de mar como yo, tú entras en un barco y todo el mundo sabe lo que es proa, popa, babor y estribor. Si no estás muerto, se hunde el barco. Se hunde el barco. Pues tengo un tiempo muerto, cuando hablábamos de la pizarra, y entrenando es, mira, todo el mundo en una prolongación de tiro libre, todo el mundo en un cuarto de campo, todo el mundo en el taco, todo una fila en el codo. Y entonces cuando llegas a un tiempo muerto y eso es tu día a día, de manera natural, todo el mundo un tiempo muerto. Con el lenguaje natural del baloncesto que utilizamos. Uno puede utilizar un poquito más inglés, menos, bueno, de manera natural. Yo creo que no hay que ser ni hiper sofisticado ni todo lo contrario. Yo creo que si todo el mundo acepta decir pick and roll, pues se dice pick and roll. No pasa nada. O close out, pues se dice close out. No pasa nada. Son cosas que llevan ellos inherentes. Tampoco hay que llegar a un nivel donde haya que aparentar lo que no necesitan, ¿no? Con toda naturalidad. Pero el lenguaje, la manera de expresarme con ellos, cómo ellos comprendan tácticamente el lenguaje, me parece importante. 3 preguntas. Una, primero me pregunto yo, ¿qué hice yo? Cada vez que salgo de un entreno digo, ¿qué hice yo hoy para maximizar el entrenamiento?
o en un partido? ¿Qué hice yo para que esto pasase o no pasase algo mejor? Todo lo que sea juzgar al jugador no nos da nada, como juzgar al árbitro. Es que no tienen actitud, es que este fulano tal, es que este no le gusta lo suficiente, es que ahora los niños de ahora, llevo oyendo la frase, es que los niños de ahora desde hace 30 años, los niños de ahora sois vosotros y no erais tan malos. Y no es verdad, no es verdad. Los niños intelectualmente son súper potentes. Hay que tocar otras teclas y focalizarlos. Pero hay niños súper implicados y súper educados y súper apasionados. A ellos. Que ellos sepan contestar lo que le preguntas. ¿Qué hiciste mal? ¿Qué hiciste mal? Y que sepa responder. Todo el tiempo. ¿Qué hiciste bien? ¿Dónde eres fuerte? ¿Es bueno ese tiro? Todo el tiempo están contestando a ellos. Y tienen que saber responder. Me parece muy importante. Y luego que ellos sepan preguntar. Son las 3 preguntas que tenemos que ser capaces de hacer. Que él sea capaz de preguntarte. Y entonces ahí van creciendo. Porque tú lo que les estás enseñando es a crecer todo el tiempo. Yo te pongo las herramientas para que seas capaz de crecer. Pero no conmigo, sino con cualquier entrenador. Y eso te hace entrenable. Y luego ser capaz del autoentreno. Lo que sabe lo que sabía Jordan, o lo que sabía Messi, o lo que sabía Cristiano Ronaldo, no se lo deben en esencia a ningún entrenador. Se lo deben a su talento y a su pasión y a ser capaces de jugar con un balón en la mano muchos momentos sin entrenador. Y yo creo que eso sí que ha cambiado. Los niños efectivamente tienen menos tiempo libre. Hay que fomentarlo. Sus veranos, su balón en el coche, sus pachangas. Eso hay que fomentarlo. Eso hay que fomentarlo. Y luego ser capaz de trabajar, si ya se dedican un poquito más a esto, sus fortalezas, sus debilidades, para que ellos tengan sus rutinas y sean capaces de llegar un septiembre mejor de lo que se fueron en julio, sin que tú hayas estado incluso. Totalmente de acuerdo. Cristiano, ya por cerrar, prácticamente última pregunta, algo que preguntamos siempre a todo el mundo. ¿Algún libro, clinic, película, folleto, pasaporte, ejercicio que quieras comentar, que a ti te ayudase en su momento y que le pueda ayudar a cualquier entrenador o a cualquier persona que nos esté escuchando? Pues para mí, yo voy a recomendar 2 cosas. La primera es, yo tengo mi clinic personal, mi máster personal, mi congreso personal, todos los años en junio en el campus Memorial Antonio Díaz Miguel, con un grupo de entrenadores que yo llevo 28 años, fui llegando siendo un monitor de esos que corría más que nadie, casi corría más que los niños, para luego acabar coordinándolo, dirigiéndolo, convivir con chicos que van a hacer ese recorrido que yo he hecho, que siempre les digo, me regalan su energía a cambio de mi experiencia, pero sigo conviviendo con muchos de esos veteranos. César Iglesias, Jaume Casal, bueno, un montón de ellos, Santi de Madrid, y eso me realimenta todos los años. Creo que el que un entrenador o alguien que tiene responsabilidades, un director deportivo, que según vas creciendo vas teniendo más responsabilidades y cada vez se hace un poco más pesado, tengamos un espacio de encuentro, un espacio donde, como si tienes que volver a hacer los votos todos los años, donde respiras, te das arropo, no vas solo. El camino de un entrenador yo creo que no se debe de hacer solo. Yo creo que esto es, para mí, es mi congreso personal y un espacio vital en la vida. Y la segunda que a mí me ayudó muchísimo, muchísimo, aparte fue un momento muy especial de mi vida, en el 2012 yo salí de una etapa muy difícil en Breo, había sido vicepresidente por circunstancias, porque para ayudar al presidente que nos había ayudado a montar todo el proyecto de formación, en un momento dado de mucha dificultad, con mucha deuda en Breogán, ayudamos desde el Consejo de Administración, fue un momento muy duro y en ese verano falleció mi padre, en el 2012. Y hice formación en coaching
hice formación en coaching. Aparte, yo no quise hacer coaching deportivo. Venía un poco saturado, hice coaching para director de recursos humanos y coincidí con gente fantástica. Por deciros como anécdota, estaba la jefa de recursos humanos de Bimba y Lola, ¿no? Por ejemplo, quiero decir que no tenía nada que ver con mi sector. Fue una experiencia vital preciosa con Joaquín Dosil, con el Centro Libredón. Y la formación emocional, mucho más que la herramienta de coaching en sí misma, que es una cosa muy concreta, la formación personal en comunicación, la formación personal en autoevaluación, el reconocimiento emocional, el trabajar una fortaleza, porque yo era, o eso decían, era un buen comunicador, pero trabajarlo de una manera, saber un poco una herramienta que yo tenía natural, controlarla, dominarla, porque seguro que muchas veces me pasaba de rosca sin yo quererlo, muchas veces por exceso de motivación a los que estaban conmigo o de vehemencia, y aprendí para luego el resto de las cosas. Me ayudó muchísimo esa formación. Entonces, el tener una formación psicológica, emocional, que me ha servido para acompañarme, para poner en orden cosas que sabía y que no sabía, ha sido muy importante. Y la otra me ha permitido renovar los votos todos los años y mantener un poco un equilibrio mental y mantenerme joven gracias a los que me regalan su energía. Qué bueno, pues entonces te tomamos la palabra y habrá que buscar un hueco en el calendario para pasarnos por allí por Galicia, ¿no, Samu? Ya ves, O montar algo totalmente. ahí, o montar O algo ahí montar algo chulísimo, aquí. que estaríamos encantados de Pues genial, pues acompañaros. te tomamos la palabra, nunca se sabe. Pues, Cristino, por nuestra parte, nada más, darte las gracias por tu tiempo, las gracias por todos los consejos a nivel deportivo, sobre todo a nivel baloncesto, también ojalá que ayude a directores deportivos, porque creo que has dado muchas pinceladas que le puede ayudar mucho, no solo a un entrenador, sino a nivel club. Ojalá que así sea y que hayamos aportado valor en ese sentido. También, como siempre, darte las gracias a ti, Samu. No sé si quieres comentarle algo de últimas a Cristino. Que muchas gracias, la verdad que ha sido una charla súper enriquecedora y que a ver si en algún momento nos pasamos por allí por Galicia o tú vienes para acá eh, y darte las gracias a ti, vaya. Y Bueno, yo como me apellido Parra, de segundo apellido, con familia en San Fernando, pues bajar siempre será un placer. aquí eres bienvenido y, como siempre comentamos, a cualquier persona que quiera seguirnos en redes sociales nos puede encontrar en @palabras.ganadoras. Y nada más, estás invitado siempre que quieras a pasar por aquí, Cristino, y por nuestra parte nada más, ya digo. Hablamos para el siguiente episodio y un saludo. Pues muchísimas gracias, fue un auténtico placer. Muchas gracias.